bienvenidos a un episodio más del único espacio en el dial donde discutimos y analizamos los fenómenos paranormales, el fenómeno ovni, las teorías conspirativas que sabemos existen, pero que nadie se atreve. Mi nombre es Luis Dordelli y esto es Frecuencia Paranormal. Como siempre, todos los jueves nos acompaña en cabina periodista investigador, amigo de la casa, a quien le agradecemos siempre por compartir su tiempo, su energía y su visión del universo con todos nosotros. Max Brannon, bienvenido a tu casa. Buenas noches, Luis. Buenas noches a todas las entidades precontactadas que navegan ahorita en las ondas hertzianas y a los oyentes de este programa, salvadoreños o no, en el país y en el extranjero. Ok, damas y caballeros, como lo habíamos anunciado, hoy vamos a continuar la temática que iniciamos el día martes a raíz del programa que transmitió Milena, tu amiga, con Max, que tiene que ver con los contactados. El martes pasado nos enfocamos más en por qué algunos son contactados y otros no, por qué hay tanto avistamiento últimamente, dejamos algunas cosas en el tintero todavía, y el día de hoy vamos a continuar con eso, pero también nos vamos a centrar en el mensaje, es decir, cómo poder entender si el mensaje que estamos recibiendo es real o no es real, y si es de buena fuente y si es de buena frecuencia, si es que no estamos siendo manipulados por el mismo sistema o por unas entidades que tienen otro interés también en la raza humana. Así es que la invitación es para que no se despeguen, para que marquen el teléfono en cabina 2283-2506 y 07, el WhatsApp 761-1897 y por supuesto en las redes sociales Super Dordelli, unido, doble L y al final. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción a este episodio y voy a ponerles una ponencia que hace David Parceriza, este investigador argentino que radicado en España, a través de su canal de YouTube Rimbel 35, donde habla exactamente de la temática que hoy nos acontece. Así es que con esto iniciamos el episodio del día de hoy. Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parceriza. Hoy me gustaría hablaros sobre un asunto muy delicado, muy espinoso, el tema de los contactados. ¿Qué ocurre exactamente en el mundo del contactismo? Porque, evidentemente, nos encontramos con una variedad de casos verdaderamente contrapuestos unos con otros. Casos en los que parece que el contactado se le piden una serie de cosas que debe realizar y casi en el 80% de los casos la persona acaba completamente arruinada, completamente fracasada a todos los niveles, a nivel económico, profesional, de pareja. Entonces, aquí nos preguntamos qué es lo que ocurre con estas personas. Y es que al fin y al cabo todo se reduce a lo mismo. Cuando queremos conocer con quién ha contactado verdaderamente esa persona, solamente hay que ver los hechos que se han producido en su vida. Para saber si esa persona no solamente dice la verdad, porque muchas veces ni siquiera tiene que ver con decir o no la verdad, sino la importancia está en la intencionalidad que hay detrás de los seres que manipulan a esa persona. Y la única forma de comprobarlo, de comprobar la naturaleza de estos seres, es ver su vida, cómo ha sido su vida y cuál ha sido el desarrollo de los acontecimientos. Ya digo, casi un 80% de los contactados, y eso lo sabemos todos los que nos hemos dedicado a la ufología, han acabado de forma dramática. En algunos casos incluso han acabado locos, cerrados en manicomios. Entonces, bueno, vamos a ver que realmente el fenómeno contacto tiene dos caras. Hay muy pocos que realmente hayan establecido contacto con entidades que sean honestas o tengan una intención sana de ayudar. La mayor parte de las veces parece que estos seres se dedican a engañar, a mezclar medias verdades con medias mentiras. Y aquí es donde vamos a intentar hacer un poco repaso a algunos de los contactados más emblemáticos de la historia de la ufología. Podemos empezar solamente citando a un contactado italiano, bueno, de origen siciliano, que fue Eugenio Siragusa, fundador de la Fratellanza Cósmica. Este señor fue incluso encarcelado por varios delitos de estafa, de apropiación de propiedades, etc. Que luego, bueno, después de, digamos, la fundación de esta Fratellanza Cósmica, surgieron
dos personajes también muy conocidos dentro de la oncología, especialmente en los años 90, que fue Filippo y Giorgio con Giovanni. Daron también una serie de movimientos de carácter crístico relacionados a Jesucristo con los extraterrestres, pero lógicamente dentro de una especie de sectarismo bastante polémico. Me gustaría también citar a una extrañísima pareja de origen tejano, formada por Marshall Applewhite y Bonnie Netis. Eran conocidos con dos alias, Bo y Pip. O sea, ya con los nombres podemos hacernos una idea de qué es lo que profesaban estos dos contactados. El caso es que Bo y Pip lideraban un grupo de elegidos que predicaban la forma de convertir a las personas en superhumanos, o sea, seres dotados de poderes sobrehumanos. Pero decían que para alcanzar esos estados superiores, pues ellos serían obligados a pedirles a sus fieles que renunciaran a sus casas, a sus propiedades, vehículos, dinero y familias. Así, totalmente desligados del mundo, ellos les prometían el cielo. Bueno, luego más tarde esta pareja pues sacudió la opinión pública en 1975 en el curso de una serie de polémicas conferencias, declarando que tanto Bo como Pip serían asesinados y luego resucitarían. O sea, imaginaos hasta qué punto llegaron esta pareja. Pedían a la gente que quería ir al cielo que se presentaran en el lugar del crimen, que ahí les esperaría una nube de luz que se los llevaría de este planeta. O sea, resumiendo, unos contactados pues bastante perturbados. Pero también nos encontramos extravagancias dentro del contactismo, como por ejemplo el movimiento de la Aetherius Society, fundado en 1955 por el taxista británico George King. Sin duda, también se lleva la palma en cuanto a excentricidades. Todo empezó en mayo de 1954, cuando este señor, George King, dice que oye una voz que le propone la idea de crear una sede que canalice al mundo una serie de mensajes de una especie de parlamento intergaláctico. Desde ese momento, este señor King se convierte en el portavoz de un comité de extraterrestres y funda la Aetherius Society por todo el mundo, siendo la sede central de esta sociedad en Los Ángeles. Ahí imparte conferencias, cursos y revelaciones de todo tipo acerca de cómo mejorar la calidad de vida del hombre a través de la captación de la energía de las montañas sagradas, decía él. Instruía a sus seguidores con prácticas religiosas de todo tipo, que van desde cánticos, oraciones, hasta nuevas formas de sanación. Bueno, y aquí ya pues podríamos hablar también del movimiento de los raelianos. Más allá del tiempo, más allá de la quinta dimensión. Estás escuchando a Luis Ordelli en Frecuencia Paranormal por XU. Bueno, así teníamos la introducción al programa del día de hoy, casos en los cuales deja mucho que desear la forma en que el contacto llega a las personas a través de estos canalizadores, por decirlo de alguna manera. Se une a la cabina del 105.7 Mauricio, quiero saber, amigo, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Gracias a todas las personas que nos escuchan y a Max por darme siempre un espacio para compartir con él su opinión. A usted hay que ver cómo me sirvió el espacio que me prestó el martes y anteriormente cuando mi crisis doméstica, así que hoy por ti, mañana por mí. Ok, bueno, ahí escuchábamos varios casos donde deja mucho que desear el contacto. En orden de ideas, Max, habían algunas cuestiones que hacían falta comentar del programa pasado. Tú querías dar la tipología del contactado. Sí, pero antes de eso quiero señalar un gran vacío en el listado de David Parceriza, que viene a confirmar la percepción salvadoreña y mexicana en general de que los argentinos son un montón de italianos que no se acaban de resignar que tienen que vivir en América, porque todos los contactados que te dio eran europeos,
hasta George King, el de la Ethereum Society, porque si bien la Ethereum Society está en San Francisco, como él mismo señaló, fue porque George King se mudó de Inglaterra y se le olvidó, por ejemplo, Sixto Paz, que no le ha pasado nada, que tiene un hogar ejemplar, que alguien podrá acusar de pajero, pero eso sería en todo caso un defecto, no es un delito. Pudo haber mencionado a Ricardo González y pudo haber mencionado a la pléyade de contactados mexicanos, que a ninguno de ellos les ha pasado nada, a pesar del hecho por demás extraño, pero muy atribuible al folclore de México, que todos ellos han andado en drogas, los de México me refiero, no drogas así de hippies, sino que experimentando con peyote, cosas huicholes y todo, y es bien fácil quedarse pegado a esas cosas, volverse un vicioso y morir de sobredosis, y a ninguno de los contactados mexicanos les ha pasado nada de eso. También se le olvidó, hubo otro gran vacío, que el primerísimo de todos los contactados fue un señor judío, húngaro, polaco, o sea, el papá de él. En el tiempo moderno. En el tiempo moderno. Sí, porque en realidad podríamos decir que los profetas de las herejías medievales y los profetas bíblicos y aún los de los Vedas serían contactados, pues en unos casos de seres extraterrestres, en otros casos de seres ultradimensionales, en la tradición católica de la Virgen María, que en alguna medida es extraterrestre, no porque haya nacido en otro planeta, sino que porque ya no está en este planeta. O sea, contactado es para mí no solo el que le transmite un mensaje, un ser de otro planeta, sino que el que recibe un mensaje que no es de este planeta, no importa de dónde venga, ¿verdad? Entonces, en los tiempos modernos, el primerísimo de todo fue este señor George Adamski, al que luego se le probó que había dado una serie de pajas, pero también pegó con una serie de datos que la ciencia de su día no había dado todavía. Por ejemplo, él llegó a vaticinar que el átomo, y supuestamente porque extraterrestres se lo habían dicho, iba a ser descompuesto en más de 42 subpartículas más pequeñas que el electrón. ¿Hace cuánto tiempo? Estamos hablando de 1948, 49, y efectivamente así ha sido. Ya en el tiempo de él, porque él conoció a Albert Einstein, se hablaba del bosón de Higgs, pero solo como una posibilidad matemática, porque no había los aparatos para detectarlo, y él vaticinó que en la primera década del siglo XXI se lo iba a localizar, y así fue. Y lo más importante, murió pacíficamente en su casa, no millonario, nunca aceptó grupos de seguidores que formaran así como una especie de secta, aunque sí daba conferencias y vivía de eso, podrán decir que era pajero porque sí se le descubrió cosas acerca de Marte que no son ciertas, ¿verdad? ¿Cuáles? Por ejemplo, no hay océanos en Marte, y él dijo que sí. Ahora, pero no se ha investigado el subsuelo. Así como aquí hay océanos. Sí, pero es que él lo describía como algo navegable, ¿verdad? Entonces, aunque se encontraran, pero no era lo que él vaticinó. Pero lo interesante es esto, está enterrado en el cementerio de Arlington, donde están enterrados aquellos militares y agentes de la CIA que han prestado servicios especiales muy renombrados a los Estados Unidos. Entonces, siempre que Sixto Paz venía aquí, también lo ha planteado Francis Fancy, ¿por qué estar ahí alguien que no hacía más que escribir paja? Yo me di a la tarea de investigar y averigüé por qué. En sus libros él vaticina tecnologías futuras de cómo navegar en el espacio y cómo incorporarlas también a los aviones de reacción, tanto civiles como militares, etcétera, y basándose en eso, la Fuerza Aérea Norteamericana innovó. Ahora, cabe decir que él estuvo en un campo de concentración nazi de experimentación. Es posible que allí le hayan depositado conocimientos en su cabeza a través de experimentos neurológicos. Él era judío, ¿verdad? Él era judío, pero no llegó maltratado ni loco, pero no sabemos objeto de qué experimentos, hasta tal vez parapsicológico fue. Conoció a María Orsic. Ahora, sí es cierto en general de lo que acaba de decir David Parceriza, la proporción. Se conocen unos 800 contactados de todas las culturas, inclusive chinos, de los que se habla poco en Occidente, y de esos 800, un 80% acaba mal. Eso que dijo es cierto, pero también es cierto, y no lo dijo, que si tomamos como contactado la definición que yo di al principio, cualquiera que recibe un mensaje coherente, pero sospechoso, de entidades que no son de este mundo, aunque no necesariamente sean extraterrestres, pueden pretender ser entidades católicas, hindúes o intraterrestres o cualquier otra cosa. Todos los que dicen que han visto a la Virgen María en la tradición católica u ortodoxa griega, porque hay muchas apariciones dentro de las iglesias eslavas orientales, se mantiene la misma proporción. 80% acaban suicidándose en manicomios de enfermedades irreparables. Bueno, yo no sé si ustedes sabían, pero los pastorcitos de Fátima, excepto Sor Lucía, que murió de la ancianidad, todos los hermanos de Sor Lucía murieron a los 10, 12 o 15 años de las apariciones de enfermedades horribles, y eso que les trató de ayudar a la Iglesia Católica, enfermedades que no tenían antes de las visiones.
Los que vieron a supuestamente la Virgen de Medjugorje en Yugoslavia, cuando se desató la guerra civil ahí en los Balcanes, eran 5 niños. 3 perecieron ejecutados por los distintos bandos en disputa, quedan 2, y los 2 que quedan, como vieron las ejecuciones de sus hermanos, han quedado muy traumados. Entonces yo podría acusar a la Virgen María de asesina. Lo que quiero decir es que, para no llegar a eso, es que se trata de un fenómeno universal. Lo que hace, yo más bien lo veo de esta manera. Ajá. Lo que hace eso es sumamente cuestionable las apariciones de las que fueron sujetos estos niños, porque yo lo pienso de esta forma. Si un ser tan poderoso como la Virgen María se le aparece a un alma inocente como la de un niño, lo menos que puede ocurrir es procurarle una vida larga, sana y feliz. Por maternalidad, simplemente, Exacto. Aunque no fuera un ser superpoderoso, pero yo quiero ir más allá de usted, y quiero decirle a todo católico que me esté escuchando que por lo menos las apariciones de Medjugorje han sido una total farsa de la Iglesia Católica y de la CIA, y voy a explicar por qué. Uno espera que cuando hay una aparición, la demás gente pueda ver a la persona que se aparece, aunque no puede escuchar el mensaje que está transmitiendo porque tal vez es telepático. Quiero decir que hay al menos un antecedente de esto, que son las apariciones de la Catedral de San Marcos en Alejandría, que se dieron entre 1966 y 1968. Ahí se materializaba supuestamente la Virgen María con un montón de palomas astrales, o sea, no palomas de las que sobrevolaban la catedral, sino que palomas que aparecían de repente, y esto ocurría a plena luz del día, y es una catedral que tiene una forma de domo, como tipo mezquita musulmana, por arquitectura local, y lo curioso es que la Virgen se veía caminar por el domo sin caer, o sea, era como un ser humano que estaba siempre pegado al domo. Hubo incluso una materialización de lo que haya sido la Virgen o no dentro de la catedral, que fue vista por todos, pero lo curioso es que el bulto de la Virgen no era un tamaño, una estatura normal de persona, sino que era gigante, y las palomas también. Alguien ha dicho que eran hologramas, que fue un experimento de hologramas, pero el hecho es que lo vio el presidente Gamal Abdel Nasser, que en ese momento mandaba a Egipto y que era musulmán, y además de musulmán, nacionalista y materialista como yo, y tuvo que admitir que había visto apariciones. Gracias a eso se detuvieron grandes masacres que venían contra los cristianos coptos, como las que acaba de haber hace 2 años. Bueno, yo no sé si fue la Virgen o no, pero al menos un montón de gente los vio. En el caso de Medjugorje, no, solo ellos los veían, y como Medjugorje fue hace tan poco, porque fue entre 1983 y 1988, llegaron parapsicólogos de todas partes del mundo, norteamericanos, ingleses, franceses, japoneses, soviéticos, les pusieron electrodos, pusieron cámaras de todo tipo, ultravioleta, infrarrojas y todo, no salía nada en ninguna parte. La única señal de que no estaba mintiendo es esto: los electrodos de ellos detectaban que las ondas mentales de ellos llegaban a casi cero, como el estado de iluminación de los yogis de la India o tibetanos, o sea, el estado beta gamma, el más profundo. O sea, ellos caían en una especie de trance, pero el mismo material electrónico que se utilizó, porque también había inteligencia del extinto gobierno yugoslavo, detectó que se trataba de ondas que afectaban el cerebelo, ondas subsónicas que eran emitidas desde unos cercanos cerros en los bosques. Posteriormente, el fenómeno aparicionista se fue a investigar esos bosques y se encontró una estación de transmisión de ondas subsónicas. Ahora, yo quiero que reparen esto. La desintegración de Yugoslavia comenzó en esa parroquia y en esa provincia, con esos niños, porque todos los mensajes que supuestamente la Virgen transmitía, todos favorecían al pueblo croata en contra de los musulmanes bosnios, los serbios, los eslavos y los eslovenos. Si usted quería destruir Yugoslavia, que era un país que a pesar de su comunismo light, porque no era el comunismo más fuerte que había, era el más parecido a la democracia, y era la última dictadura comunista que quedaba, lo único que tenía que hacer era estimular el nacionalismo religioso. ¿Le interesaba eso a la Virgen María? No creo, pero a la OTAN sí, ¿verdad? Entonces, señores curas, dejen de explotar a la gente ahora con operativos encubiertos a los que ustedes se prestaron criminalmente. Quiero decir algo, quiero apoyar con mucha fuerza lo que Max dice, tal vez no la parte política, y por una razón muy simple. Yo no creo en la religión, yo no estoy respaldado por la CIA tampoco, no tengo cámaras infrarrojas ni ultravioletas, carezco de muchas de las cosas que dijo Max, no tengo poderes así de crear tormenta y decir etcétera. Sin embargo, en el ritual que hicimos, que invité a la gente para el 21 de diciembre, todos pudieron ver, y yo las puse después en Facebook, las fotos de las invocaciones que se hicieron.
Yo tengo videos y de hecho puse fotos con las invocaciones, perdón, con las invocaciones no, de los seres invocados, las luces que aparecían, y tengo videos también porque tengo mi primo que es de esos que refutan absolutamente todo, que decía que eran gotas de agua que por el flash se habían reflejado. Pero yo tengo un video, tengo 4 videos donde aparecen las luces subiendo, bajando de un lado para otro, verdes, amarillas, blancas, muy luminosas, y puedo decir que lo que Max dice es totalmente cierto. No puede suceder una aparición divina o un contacto de ese tipo de esa manera. Eso sucedió en la mente de los niños estimulado por un factor externo. Desde fuera. Ahora, exacto. quiero añadir una Pero cosa más. ese factor externo a veces nos genera muchas más dudas, porque yo quería preguntarte... Pero Max, es un factor externo humano, porque unos extraterrestres no te iban a poner una estación. Pero incluyamos en el término extraterrestre a los supuestos dioses, o inclusive a las apariciones de ciertas No, vírgenes. lo que te quiero decir es que si la OTAN logró hacer eso con estos niños en Yugoslavia, ¿cómo sabemos que no ha ocurrido muchas veces dentro del fenómeno contactista? Ahora, pero te quería preguntar algo, un caso específico, solo que no recuerdo el dato, de una virgen que se le aparece a un niño, o no, a un adolescente, y le dice que necesito que me construyas una iglesia acá. Él fue a avisar a la parroquia, el padre no le creyó, él se regresó y... ¿qué país, qué siglo? Dame una pista para saber del caso, porque cada caso... Hay varios Espérate, casos estoy de tratando... esos. tal vez alguien se recuerda. La cosa es que la virgen le da unas flores que no florecían en ese momento. Ah, y Guadalupe. se las lleva A Juan Diego. a Juan Diego, el caso de Juan Diego. Todo es paja. Te lo voy a desmontar aquí en 2 patadas. Hay una revista de historia que llega al país y no es nueva era, no es ocultista, no es esotérica, es ciencia pura, dura, oscura y segura, materialista. Se llama Historia Ilustrada. Historia Ilustrada tiene 2 versiones. La versión española, y hay una versión que se edita en México también, se conocen entre sí, es la misma empresa, por parte de profesores españoles residentes en México que son supervivientes del régimen republicano que votó Franco y se fue como 1 millón de españoles para México, y tienen una academia española de la historia de México porque México los acogió muy bien. Entonces, ellos en una serie de números monográficos, también la revista Enigmas lo ha cobijado en 2 números monográficos, han estudiado todo el caso de Guadalupe. Juan Diego sí existió, no es como dice Francis Fancy que no existió. La tumba de Juan Diego se ha encontrado. ¿Adivinen dónde? En los predios del jardín del que fue el antiguo palacio de Hernán Cortés como gobernador general de México, Tenochtitlan. Y lo que dice la placa de la cripta, porque no es tumba en suelo, sino que estas criptas tipo celario en paredes, dice Juan Diego Cortés, hijo putativo y reconocido del señor conquistador. Bueno, entonces ya vamos viendo por dónde vienen los conectes. 1. 2. Se ha hecho la descomposición a ojo de mosca de las imágenes que pretendía el jefe de la IBM, que retrataban a Diego de Zumárraga, el obispo general de los españoles en México, el primer obispo de México, que era de origen vasco, y que es el que descubre las rosas trabadas en la tilma cuando la tilma se desenrolla, y ya descompuesto a ojo de mosca no es ningún perfil de una cara, es una mancha. Que lo que pasa es que como se conservan retratos de Zumárraga, tanto en España como en México, ahí se da lo que se llama eidolismo, o sea, la tendencia de la mente a buscar figuras ya conocidas cuando se le someten datos en donde se sabe que esa figura, vaya, lo que le ocurre a la gente cuando dice ver la Virgen de Guadalupe en manchas que deja gasolina en una ventana que ha estado siendo limpiada. Lo que pasa es que la gasolina tiende a formar manchas que a un mexicano le parecen bien. Pero finalmente una cosa más quería yo apuntar. Sí había rosas en México en tiempos de la aparición, porque se han encontrado las semillas fosilizadas en el patio de Cortés, y como no estamos hablando de algo de hace millones de años, sino de hace apenas 500 años, los contadores Geiger tienen una propiedad, cuando lo que datan es historia reciente, son exactos, no fallan. Entonces se han encontrado semillas de rosas correspondientes a 1519, 1520 y 1521, así que nos han mentido de todo, solamente no nos han mentido en esto. El santuario de Guadalupe ha sido ocasión de unos 4.000 milagros de curación. La Iglesia Católica en eso sí es prudente, o sea, procura que los médicos que certifiquen la curación no dependan de sus órdenes religiosas e incluso que no sean creyentes. Y eso lo hizo en México ya cuando México era independiente y mandaba la masonería laica y afrancesada. La mayoría de las curaciones han sido verdad, pero ahí yo quiero recordarles lo que dijo Jesucristo en el Evangelio.
Tu fe te ha salvado. Exacto. No él. No o sea, yo. usted póngale fe al zapato sagrado de Mahoma o al saco de Walt Disney, y si eso es en lo que cree, bueno, Vamos. a mí Adolfo Hitler me ha hecho milagros, pero no estoy seguro que me haya oído. Lo que sí sé es que creo tanto en él que me ha resuelto un montón de situaciones. A ver, Mauricio. Yo quiero comentar y reforzar lo que Max está diciendo. Yo tengo dos maestros de un nivel muy elevado los dos. Una de ellas fue monja y se salió de monja, porque no era y no por lo esotérico. Y es una mujer que al haberse salido de monja todavía es muy religiosa. Ella reza todos los días el rosario, le reza todos los días a la Virgen, pero no era ser monja su pila. Ajá. Entonces, ella es clarividente y tiene uno de los métodos que son excelentes para descifrar si algo es verdad o no es verdad, que es una de las cosas que yo ocupo. Y le digo, Máster, ella es filipina, tuve la oportunidad... ¿De casualidad actualmente no es meditadora zen? No. Okay. Tuve la dicha de cenar con ella una vez fuera de El Salvador, y le digo, Máster, y con su clarividencia y el método que ocupa para saber si las cosas son ciertas o no son ciertas, usted nunca ha preguntado si el manto sagrado de Jesús, así se llama, ¿va? El manto sagrado, el manto de Turín, ¿es real o es falso? Y me respondió esto, Mauricio, bien enojada, Mauricio. ¿Qué pasó, Máster? Le digo yo, ¿por qué me preguntas eso? ¿Y por qué una filipina habla como alemana de Prusia? No sé, pero así habla ella. ¿Por qué, Máster? ¿Por qué me dice eso? ¿Qué pasó? Esa es parte de mi fe, me dice. No quiero saberlo. Ah, perdón, Máster. Le dije yo, discúlpeme, no sabía. Es decir, que efectivamente existe algo detrás de todo esto que no está certificado o que no pueden llegar a una certificación real. Y el otro, que es otro maestro. Necesito hacer termina, Mauricio. Este maestro es sacerdote, católico, y tiene un nivel muy alto, y le pregunté lo mismo, solo que a él se lo pregunté por la Virgen de Guadalupe, me comentó todos los milagros y todo lo que tiene el manto. Padre, le dije, ¿y usted ha verificado con el péndulo? Porque es una eminencia en eso, pero increíble, no es de aquí tampoco, que el manto, que la Virgen de Guadalupe es real. No, me dijo, no lo he hecho. Y no lo va a hacer tampoco, porque el día en que lo hagan, se les viene para abajo. Y ahí es donde quiero agregar todavía a hacer un equilibrio en la fuerza, porque tengo un comentario acá y tengo la necesidad de generar polémica el día de hoy. Max, ¿tú me podrías colaborar con tus datos? 2 ejemplos donde la Iglesia Católica de alguna manera haya manipulado la información para cambiar el destino de la humanidad o hacernos creer, como por ejemplo Mauricio, que nos ha contado varias veces el concilio que se hizo a la hora de determinar cuáles iban a ser los libros que iban a formar el Nuevo Testamento y cuáles se dejaron afuera y etcétera. Te quiero pedir a ti también 2 ejemplos cortos. Vamos con los tuyos, Max. Te puedo dar 3 ejemplos breves y quiero decir que yo estoy de acuerdo con esas manipulaciones, pero no dejaré de señalar que son manipulaciones. Porque a veces una institución fuerte, sea la iglesia, la masonería, la OTAN o quien sea, tiene que hacerse cargo del momento histórico porque si no sería el caos. Y todo es permitido con tal de que el caos no llegue. Manipulación 1. Por ejemplo, cuando la Iglesia Católica dice que la tumba de Cristo es el lugar donde actualmente van todos los católicos y ortodoxos griegos en Jerusalén. Lo cierto es que en Jerusalén hay 13 presuntos lugares que pueden ser la tumba de Cristo, cada uno de ellos venerado por un grupo de sectas cristianas diferentes, y todas ellas se basan en la Biblia, en apócrifos, en el Talmud, en crónicas romanas, y tienen igual cantidad de buenas razones para decir que cada uno de sus asentamientos de la tumba es así. Pero se centraron mucho en ese, porque estar diciendo que ahí era la tumba fue lo que generó las cruzadas para ir a defender el Sagrado Sepulcro, y era menester generar las cruzadas para poder meter a los musulmanes guerra en la retaguardia y que dejaran de avanzar en Europa a través de España. O sea, fue un buen pretexto, hubo que hacerlo. Manipulación 2, las apariciones de Lourdes. Existe la famosa carta del comisario de la policía de Lourdes, que es previa unos 3 meses a las apariciones de Lourdes, donde advierte a todos sus agentes y a la gendarmería francesa del tiempo de Napoleón III que estén ojo al Cristo pendientes de lo que están tramando los campesinos,
y los labradores franceses cerca de Margarita Lacordaire y las otras videntes, porque él cree que han habido órdenes directas del Vaticano y del arzobispo de París de crear un avivamiento religioso en la región para fomentar una rebelión religiosa en Francia contra Napoleón III, ¿verdad? Y que él cree que todo se va a centrar en torno de la fuente de Lourdes, o sea que tenía información previa, y esa carta que existe siempre no la ocultan. Posteriormente, historiadores católicos han refutado que los datos que le llegaron al gobernador y al prefecto de la policía, que es como se llamaba en aquel tiempo un jefe de policía regional, hayan sido ciertos, han demostrado que la iglesia no estaba conspirando. Yo me doy por satisfecho con las refutaciones, pero no deja de ser cierto el hecho de que este prefecto de la policía obtuvo esos avisos de que iba a haber un avivamiento religioso. Antes de darte tu el tercer caso es el más escandaloso, la Virgen de Fátima, que se nos presentan como que el sol bailó, ¿verdad? E inclusive hay películas borrosas de esa época, porque no es una época tan remota en la historia, estamos hablando de 1917. En esas películas lo que se ve es un disco luminoso moviéndose a través de una masa nubosa que era un enorme aguacero que se puso desde Portugal hasta la frontera entre Francia y Alemania. Esos aguaceros que ustedes pueden ver en las películas de la Primera Guerra Mundial, estaba la Primera Guerra Mundial, y cargaban los alemanes o los franceses chapoteando en medio de los charcos. Uno de esos aguaceros se puso y allí se agitaba el disco luminoso, pero no era el sol, por una sencilla razón: ese aguacero no estaba en Italia, no estaba en Inglaterra, no estaba en España, no estaba en los Estados Unidos ni en Canadá, y en todas esas partes era de día. Se conservan las observaciones astronómicas y el sol en todo momento estuvo en su lugar. Además, si el sol se hubiera puesto a bailar mambo, perdóneme, pero ninguno de nosotros, ni siquiera el planeta, estaría aquí contando el cuento. Claro. Entonces, eso quiere decir físicamente es imposible. que la supuesta Virgen los engañó a todos. Y ahora yo les quiero preguntar, ¿será posible que la mamá de Jesús mienta? Exacto. Y le agregaría la pregunta, que no quiero que me la contesten, que entonces pudo haber sido el fenómeno. Mauricio, quiero que compartas dos casos. Vaya, el primero es, ¿cómo se llaman? Los Borgia. Ya me acordé. Aquí se llaman Magaña y son todos de Huachapán. Si no me equivoco, el hijo de uno de los Borgia fue el que se sustituyó el rostro del verdadero Jesús al Jesús moderno que todo el mundo le reza en los cuadros. Esa fue una de las manipulaciones. La otra fue que el Jesús histórico no está demostrado a la fecha de hoy. Yo tengo un amigo que es médico, que es ateo, que él ofrece una cantidad fuerte de dinero a la persona que le demuestre que Jesús realmente existió con datos históricos. Dinero? Yo no es que sea tan cristiano, pero sí soy capitalista de ultraextrema derecha. ¿Cuánto ofrece? Exacto, creo que ofreciendo $2,000. Pues quizás sí, voy a entrar. Corta, Max. Hay una razón oculta o oscura para haber cambiado la fecha de la muerte de Jesús, que muchas personas no saben que se cambió. Es una razón oculta, pero no es oscura. Lo que pasa es que cerca de la fecha de la muerte de Jesús había misterios mitríacos que campeaban en todo el Imperio Romano. La religión mitríaca llegó a ser una religión tan fuerte que si hubiera ganado la contienda con el cristianismo, se escribiría ahora el cristianismo únicamente en libros de arqueología y medio mundo sería mitríaco, pero por lo que el mitraísmo perdió es porque al mitraísmo solo se podía convertir un hombre, y aquel hombre que fuera militar hubiera prestado su servicio militar. Entonces, lógicamente, le iba a ganar cualquier religión que fuera para toda la familia y para gente de toda condición, que fue el caso del cristianismo. Pero lo que sí es cierto es que como el 21 de marzo de todos los años se establece el nuevo año astrológico, como bien sabe Mauricio, y por esas fechas es la antigua supuesta muerte de Jesús, el culto cristiano se estaba viendo sustituido por antiguos cultos solares procedentes del paganismo que muchas veces terminaban en orgías, elengue y deschongue. Entonces vino la iglesia y dijo, bueno, nos vamos a tomar la festividad para darle a esto un poco de más orden, de domesticidad y de restablecimiento de la moral y de las sanas costumbres. Un poco lo que hizo en América cuando todos los lugares de las primeras apariciones marianas los puso sobre pirámides donde se sacrificaba gente. Ejemplo, aquí en El Salvador, Caluco. La iglesia de Caluco está edificada sobre una antigua pirámide de sacrificios tolteca, que se conserva muy bien. Aquí. Sí. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿la Virgen se iba a aparecer sobre un lugar de masacre? Pagano. Bueno, es que el paganismo no tiene nada de malo en sí, ha habido paganismo incruento. No, pero la iglesia se iba a aparecer Cristo o la Virgen en un lugar donde los prójimos se mataban unos a otros para honrar a Dios, cuando en el Antiguo Testamento estamos viendo que un ángel detuvo la mano de Abraham para que precisamente no hiciera eso. No. Pero la iglesia hacía eso para evitar que ese culto continuara y lo logró.
En los casos que te puse anteriormente, como sé que no hay tiempo, solo quiero hacer ver por qué hizo uno de ellos. En el caso de las apariciones de Fátima, lo que pasó es esto. Los niños vieron algo. No sabemos qué porque no tenían camaritas de microchip incorporadas al traje. Esas cosas no existían en aquella época. Y recibieron una serie de mensajes más que todo relacionados con el infierno de la guerra y la inconveniencia de andar permitiendo sistemas de gobierno que ocasionaran guerras mundiales. Ok, pero a eso la iglesia, con la niña superviviente, Sor Lucía, que es la que acaba de morir, añadió que ellos tenían que decir una serie de profecías en contra del nacionalsocialismo, en contra del bolchevismo, en contra de los sistemas totalitarios, y eso, quiérase que no, detuvo a un montón de católicos crédulos, en cuenta mía en una época, porque no siempre fui el investigador que soy ahora, de incorporarse a guerrillas, incorporarse a movimientos totalitarios, hacer peor la lucha que tuvimos a lo largo del siglo XX. Es decir, la intención fue buena y lo lograron. Y yo me guío aquí por la ley del Talmud. No importa de qué medios te haya valido, lo que importa es el resultado. Si fue para el bien de la humanidad, bien está. Pero hay que aclarar que ninguno de esos hechos ha sido sobrenatural. Ok, bueno, me encanta cuando el programa se pone de esta forma. Gracias a todos ustedes. Quiero saludar a Luis Elidón, que desde Estados Unidos dice que está trabajando en el jardín. Buenas vibras. Y los saludos a todos en cabina. ¿Por qué les pedía esto a ustedes dos, compañeros? Es porque de una manera muy respetuosa, Kevin hacía un comentario a raíz de lo que estamos platicando. Es decir, estamos viendo los contactos extraterrestres y también estamos incluyendo aquellos fenómenos o contactos que tienen alguna relación con los dioses o con Dios o con la Virgen, etcétera, etcétera. Con seres sagrados. Con seres sagrados. Pero lo que te quiero hacer ver es que las características negativas que Parcerisa atribuye al contacto extraterrestre son universales a todo tipo de contacto. Exacto, y por eso es que lo estamos analizando de esta manera global. Voy a ir a la pausa comercial y voy a regresar. Ahora, ¿por qué le pedí a ellos esto? Porque así como tú, Kevin, tienes la libertad de expresarte, y te agradezco que lo hagas de forma respetuosa aquí en el programa, tienes también tu manera de ver el universo y tus creencias, así también los invitados tienen también su forma y bueno, no puedo decir que los respetes porque los respetas en tu comentario, pero los que sí quiero invitar a las personas es que no se crean cualquier cosa que les venden, cualquier cosa que leen. O sea, es decir, por más fidedigna que sea la fuente, traten de investigar, traten de hacer una introspección, traten de hacer un análisis, traten de meditar para darse cuenta si realmente están en el camino correcto. O digamos que están en el camino correcto, pero no están interpretando las cosas como debería de ser. Porque en ningún momento se ha acontecido lo que Kevin plantea aquí en el comentario, que lo hace de muy buena forma y nos desea a su manera buena vibra. Él dice bendiciones, dice: Max, no dudo que seas un hombre con muchos conocimientos, pero no me gusta oírte blasfemando y hablando mal de la Santa y Eterna Iglesia Católica. Es pecado hablar mal de la Iglesia fundada en Cristo. Reflexión y bendiciones. Como te habrás dado cuenta, Kevin, en ningún momento se ha hablado mal de la Iglesia, tampoco se ha blasfemado, y por el contrario también, no todas las opiniones son contrarias a la Iglesia Católica. Lo que sí tienes que ver es, dentro del contexto que analizamos las temáticas, la verdad que... A ver, yo le quiero hacer ver solo que comete dos errores de concepto. Blasfemia, en cualquier catecismo tradicional que él agarre, inclusive el que está ahora, que no es tan tradicional, si se va al glosario, blasfemia es cualquier mentira que en forma deliberada y haciéndola ver como aparente verdad para que todo el mundo la crea, se dice con respecto de un dogma. Y yo lo que le quiero hacer ver es que ni en el catecismo de la Iglesia Católica, ni en el de las iglesias que más se le parecen, como la anglicana o las distintas iglesias, porque son más de una docena, ortodoxas griegas de Oriente, se dice que la creencia en apariciones de ángeles santos o la Virgen María sea un dogma. No es un dogma, es optativo. Incluso para los mexicanos, solo que ellos no lo hacen porque así es un nacionalismo, pueden creer o no que la Virgen de Guadalupe se apareció en el cerrito del mismo nombre, y si no lo creen, no dejan por ello de ser católicos, ni siquiera tienen obligación de confesarlo. Así que como no me he manifestado contra un dogma, sino contra una creencia popular, no he blasfemado. Uno. Y dos, me dice que la Santa Iglesia Católica fundada por Jesucristo. La Iglesia Católica contiene muchas, no todas, de las ideas emitidas por Jesucristo, pero institucionalmente, y eso se lo va a decir cualquier cura católico que haya sacado buenas notas en historia en el seminario, fue fundada en el año 319 por el emperador Constantino y un consejo de más de 400 obispos de todas las sectas cristianas que existían en aquel momento. Constantino lo que hizo fue darles un canon
llamado el Credo de Nicea, que hasta la fecha recitamos para que dejaran de pelearse entre sí porque estaban llevando el imperio a una guerra civil. O sea, fue fundada 319 años después de la desaparición de Cristo, no por él. Ok, Mauricio, rápido. A ver, todo templo es santo, toda iglesia es sagrada y todo sacerdote, para ser sacerdote debe de ser sagrado y tener una conexión con Dios, lo cual está indicado por su pureza. Por tanto, un lugar como el Vaticano, como la iglesia que está plagada de hombres violadores, con desviaciones sexuales, que el Vaticano yo he leído esa noticia un montón de veces en el tiempo, que el Vaticano ha sido sede de lavado de dinero. Eso no puede ser santo, es ¿Qué onda imposible. con las empresas de construcción de armas militares? Fíjate que no lo dije porque yo no lo he visto en las noticias, pero se dice que el Vaticano tiene, ¿cómo se dice? Capital invertido en, ¿cómo se llama la pistola esa? Acciones. ¿Acciones en cuál empresa? En la fábrica de armamento Walter PPK y HPPK de Checoslovaquia. Y hay otra más. Las otras no las sé. Y también de preservativos. Entonces, eso último es verdad, fíjese que yo no lo creía, pero le voy a decir cómo me enteré. Yo empecé a ser nazi porque... Espérate, después de la pausa nos contás, Max, me van a colgar, ya siento que me habla mi jefe para decirme por qué diablos no he tirado los comerciales. Venimos con el comentario de Lester. Y un comercial. Y por lo tanto, porque pienso igual que ustedes, la Iglesia Católica, solo que con un poco más de benignidad, si se fija, ¿verdad? Apoyo plenamente que el Salvador del mundo se mantenga ocupado por los excombatientes y expersonal de la OIE y que siga así el día de la beatificación de Monseñor Romero, porque es plaza pública, le guste o no al señor arzobispo. A ver, Mauricio, ¿dónde se te contacta? pueden contactarme en Twitter como @mquierosaber, la dirección es calle 4 y calle La Mascota, Colonia Maquilisguat. Esto está exactamente enfrente de la entrada de la Escuela Americana. El Facebook es Mauricio Quiero Saber y el teléfono y WhatsApp es 7408-3962, 7408-3962, y recuerden que estoy regalando un producto cada semana. Esta ha sido de inciensos. Mauricio, te voy a robar el programa del martes, porque teníamos temática programada. Sí. Vamos a continuar con la temática porque no hemos visto las características de los contactados, el perfil psicológico, no hemos hablado nada de cómo identificar si la fuente es verdadera, fidedigna, de buena frecuencia, si no nos están manipulando, porque eso tiene que ver mucho con el mensaje de Lester, así es que nos llega a través de Facebook, así que el próximo martes continuaremos con la temática. Bueno, voy a la pausa y venimos para cerrar el programa con Max Danus, periodista investigador. Gracias por estar en sintonía. Bueno, damas y caballeros, vamos a intentar hacer algo con lo que nos queda de tiempo. La invitación es para que llamen por teléfono. Vamos a habilitar el teléfono, el WhatsApp y las redes sociales. Vamos a continuar con la temática el próximo martes y ahí conoceremos el perfil psicológico de los contactados, ahí conoceremos la parte con la que iniciábamos el programa, cómo saber si el mensaje es real o no es real, y esto involucra a todos, seres extraterrestres, seres celestiales, dioses, el mismo Dios, la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a leer algunos comentarios, algunas preguntas que quieran hacer y ahí vamos a ir terminando el programa el día de hoy, pero los invitamos para que no se pierdan Frecuencia Paranormal el próximo martes. Bueno, todo esto no te pregunté, Max, si puedes venir el otro martes. Sí. Ok, vale, entonces el otro martes, ya que le quitamos espacio a Mauricio, ya saben de qué se va a tratar el programa. Mira, ¿y por qué lo quitaste a él? ¿El próximo martes? Sí, no es el día de él, pues. Porque como aquí somos amigos y nos llevamos bien y nos da así. ¿Tiene algo que hacer ese día? No, él va a venir. No, él va a venir, solo digamos que ya tenía programa con tema. Quitaste el tema. Ya teníamos el tema, que él quería platicar un tema específico y entonces, por la confianza que tenemos, le dije, mira, hagámoslo. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar al teléfono. Frecuencia Paranormal, buenas noches, YXY. Buenas noches. Adelante, amigo. ¿Qué hubo, Ledor Dele? Hay una consulta a Max. Yo he estado escuchando el programa, dice, de las apariciones de la Virgen. ¿Qué tan cierto es eso? Porque yo no soy católico y no estoy muy de acuerdo en las apariciones, pero entonces si supuestamente era la Virgen, si dice que era la Virgen, dicen los católicos,
y Max dice que no, que eran entonces esas apariciones que los niños que vieron la Virgen de Fátima, que eran esos seres entonces que vieron los niños. Gracias, amigo. Buena pregunta. La verdad es que yo también la tenía por ahí, porque al final es como que te decía, ¿qué habrá sido ese sol que se movía? ¿Qué habrá sido ese disco que se movía? Vaya, se lo voy a responder con una generalidad, pero que es altamente reveladora. Fíjese que todo lo que tiene que ver con apariciones de ángeles, de santos o la Virgen, porque en la Iglesia Católica hay cerca de 1000 apariciones de ángeles o santos que no están debidamente certificadas, unas, otras sí. Lo que pasa es que la insistencia es sobre lo mariano, porque vaya, es lo que da más pisto con peregrinaciones, folletitos, libros, testimonios y bla, bla, bla. Pero fíjese qué interesante, ni siquiera un sacerdote católico, sea aún de izquierda, no me va a dejar mentir, eso no lo estudia la teología, lo estudia la parapsicología católica. Entonces, desde el momento que ellos admiten que no lo estudia la teología, ni lo estudia tampoco la hermenéutica, que es la parte que tiene que ver con el sentido que puedan tener palabras bíblicas que pudieran aplicarse, aunque sea lejanamente a la Virgen María, sino que tienen que valerse de una ciencia moderna que se origina en los años 20 en Francia con Charles Richet, que es la parapsicología. Ellos están admitiendo que la base de todo el fenómeno, aunque en algún caso no sea así y tenga una base material, la base de todo el fenómeno es mental. Ahora, eso no quiere decir que el fenómeno es totalmente irreal, porque meditemos en esto. Si bien no se apareció ninguna Virgen en Lourdes, porque como le dije, era parte de una conspiración católica, monárquica, campesina, para restaurar la Casa Real de Francia después de la Revolución Francesa, pero el hecho es que después del fenómeno, la histeria, la crisis colectiva, la hipnosis en que el sacerdote metió a las devotas o lo que haya sido, un lugar que no tenía agua, el agua fue localizada en cantidades oceánicas en un punto donde nadie creía que hubiera. La vidente, o llamémosle medium, se tuvo que meter hasta por un tunelito para decir aquí hay agua, y lo que es más importante, esa agua sí sana, solo que no sana a todo el mundo. Han llegado decenas de millares de gente a Lourdes y no todos se han curado. Ahorita hay un total de 170 casos certificados nada más, pero sí se han curado de cosas que era imposible curarse, pero todo se originó en un fenómeno mental. 2283-2506 y 07, 2283-2506 y 07, WhatsApp 761-1897, 761-1897, y de forma personal escribime a Superdordeli, unido doble L Y al final. A ver, Max, yo antes de pasar a la pregunta de WhatsApp, quiero sumarme a la pregunta que hacía el amigo. En el caso que fuera cierto un contacto de una raza extraterrestre. Especie. De una especie. Las razas son dentro de la misma especie. Ok, de una especie extraterrestre que, aquí no estoy teorizando, solo estoy fumando. Hay casos en los cuales, como la película Contacto, que al final de la película, la bicha tiene un contacto extraterrestre y se le manifiesta el papá, pero el extraterrestre le dice, digo él de manera no genérica, hombre o femenino, no sé qué era, pero le dice, nos presentamos a ti en esta forma y en este escenario en el cual estás, que estás en una playa que tú dibujaste cuando eras niña, para hacerte más fácil y asequible y digerible nuestro mensaje. Puede darse el caso, ¿y por qué lo harían?, que especies extraterrestres se te presenten y manifiesten a través de la figura de la Virgen, o de Jesús, o de Dios. Yo creo que sí puede darse el caso. Como la labor del investigador parapsicológico es investigarlo todo, aún lo malo y lo oscuro. Entonces también he estudiado magia negra, con la única salvedad pues de que no la practico, ¿verdad? Pero sí yo quería saber qué había de cierto en eso del pacto con el diablo, si no era nada más una leyenda de tiempos ya idos o si se ha practicado en El Salvador. Entonces me pude estudiar el dogma y ritual de la alta magia de Eliphas Levi, el Gran Grimorio y otros libros conducentes a poder hacer un pacto. Y también el que más me ayudó fue un libro que se llamaba El libro del Diablo Amarillo, que era de origen italiano. Entonces, lo interesante es que en el libro del Diablo Amarillo había antiguos grabados de Durero de lo que podía ver el mago pactante en el momento de la gran consagración a las potencias del Averno, y efectivamente se veía muy bien representada la materialización de un demonio, pero que emergía de un vapor que salía del ombligo y de los órganos sexuales del mago. Ese vapor existe, se llama ectoplasma, es una sustancia fundamentalmente a base de nitrógeno, y al menos el grupo Hipergea que comandaba el padre Pilón en Barcelona, que acaba de morir el 21 de diciembre del 2012, murió el padre Pilón, lo he dicho en esta radio y también en el programa de Milena, pues han congelado pequeñas porciones de ectoplasma
en botellas de nitrógeno a menos no sé cuántos grados Kelvin, y ahí está, emitido por ellos de sus cuerpos en estados mediúmnicos. Ahora, ¿de dónde emerge este ectoplasma? De patrones o formas geométricas o formas de seres vivos monstruosos que albergan nuestro inconsciente. Todo lo peor que la gente ha experimentado en forma de pesadillas, películas, maltratos que los padres de familia o enemigos le han hecho, o inclusive tal vez imágenes que navegan en la sangre procedentes de encarnaciones anteriores o de ancestros, de los enemigos que ha tenido la familia y que han originado asesinatos durante guerras, etcétera. Todo eso está en nuestro inconsciente y en el momento de un pacto se materializa, y normalmente la mayor parte de los pactos acaban muy mal y no se llevan a cabo porque el aprendiz de mago se asusta, y basta que te asustes para que ya no tenga efecto aquella ceremonia. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Si hubiera seres más sutiles todavía, o sea, realmente hechos de energía, no de un cuerpo ni siquiera de vapor o de nitrógeno, sino que, por ejemplo, de rayos cósmicos, de bosones de Higgs, que fueran verdaderamente cargas electrónicas que navegan como rayos láser por el espacio infinito, porque se trata de una raza que tal vez decidió aislar en supercomputadoras en una gran estación espacial su inteligencia y desprenderse de todo vínculo físico con la materia porque era una limitación para ellos para investigar. Pues una civilización así, e hipotetiza con ello Carl Sagan, por ejemplo, y sobre todo Isaac Asimov, de más de 14 libros, una civilización que ya navega por el espacio infinito no en naves, sino que en frecuencias de hipersonido, láser, en fin, de energías nuevas que ellos hayan descubierto, no estaría limitada por su ausencia de forma, sino que al llegar a cada astro donde encontrara especies inteligentes con las cuales comunicarse, lo único que haría sería acceder telepáticamente a su inconsciente y buscar las formas que fueran más agradables para revestirlas como un disfraz. Esto podría también en parte ser explicación de las apariciones de ángeles, santos y marianas, porque no todas son refutables por las que yo hablaba esta noche. Hay unas que se sostienen a todas las investigaciones. Pero ¿y qué tal si no era un ángel, no era un santo, ni la Virgen, sino que se trataba de extraterrestres energéticos que tuvieron que tomar la forma sagrada de la religión de los videntes en este planeta Tierra, porque vieron que esa religión era lo que le había ocasionado los mejores sentimientos y las experiencias más nobles. Ok, la pregunta de WhatsApp, la primera que tenía era de que si los fantasmas podrían ser hologramas, algo así como el proyecto Blue Beam, para hacernos creer cosas, ver cosas. Él ha atinado por instinto con la mitad de la cuestión. Los fantasmas son hologramas producidos por la naturaleza. Así como un holograma tiene que ser producido por un módem, un fantasma también lo es. ¿Qué es lo que produce un fantasma? Lo produce la casa donde habita o cueva donde se manifiesta, es decir, el lugar tiene alguna composición mineral en combinación con una humedad rica en salitre y en cobre, que hace que la mente humana, es decir, el cerebro, se alucine y por un rato sea mediúmnico. Y vea cosas que han estado ahí, porque esas formas todavía navegan ahí, y como respondí en la pregunta anterior, tienen una base material a base de moléculas de nitrógeno, pero no lo está produciendo ninguna organización secreta, sino que simplemente los fantasmas son hologramas producto de la naturaleza. Mira, esta pregunta la exponenció yo. Fíjate que dice, ¿qué onda, Luis? ¿Qué onda con el supuesto ovni visto cerca del volcán que hizo erupción en Chile? ¿Por qué normalmente en algunos casos vemos ovnis cerca de las erupciones volcánicas? ¿Qué pasará ahí? La pregunta está muy bien puesta, porque en el 80% de las erupciones volcánicas de carácter espectacular, no simplemente fumarolas, eso por cierto me pasó con la del Chaparrastí, que hoy hace los 2-3 años que fue. También hubo otros que los vieron y los fotografiaron en medio de la gran nubazón de la primera erupción. Siempre se ven, no se ven cerca de las erupciones normales, por ejemplo cuando un abusol o un penacho de volcán es permanente, como el de algunos que rodean Guatemala. Y también se suelen ver ovnis inmediatamente antes, durante y después de los terremotos grandes, vaya, como el que asoló a los países de Indochina en la costa del Pacífico la Navidad de hace 8 años, o el de Chile, etcétera. No se sabe a qué se debe, pero sí hay una teoría que quiero combatir, porque la he oído de Sixto, ya últimamente no la ha dicho, e inclusive he visto un programa grabado en internet donde dice que no, ya no se puede creer, pero es solo uno, y Ricardo González sí se lo ha oído varias veces, y otro montón de contactados de los del tipo normalito, pudiéramos decir, o sea, los que no han acabado mal para nada, sino que sus existencias son equilibradas. Ellos sostenían hace tiempo que estos ovnis venían para ayudar. Eso no puede ser.
Por una sencilla razón, la erupción siempre ocurre, el terremoto siempre ocurre y se muere un cachimbo de gente, y hasta la fecha no hay una sola foto de que ninguno de estos aparatos, si es que son aparatos, esté sustrayendo en rayos Sendra o canoplas o lo que sea, ni salvando a nadie. Entonces, hay científicos físicos, geofísicos, que lo han comprobado, eso por lo menos en el estado de Texas, en Estados Unidos, que sostienen que los ovnis que se ven en torno de lugares donde va a temblar fuerte o estalla un gran volcán, no son aparatos. Son emanaciones discoidales de energía del interior de la Tierra, vaya, como si dijéramos chispas de electricidad electrostática que no se dispersa y que mantiene una forma ovoide o esférica. Incluso tiene nombre ya eso, se llaman luces tectónicas, y se sabe que es así, o sea, es una propiedad de la Tierra, no vehículos de ninguna parte, porque hay aviones que durante estos eventos se les han acercado, y todo el material electromagnético del interior de la carlinga del avión se ha alterado, pero tan pronto el avión sale de fuera de un radio de cerca de este ovni, se vuelve a normalizar, aunque abajo esté habiendo una erupción o un sismo. Entonces quiere decir que son aglomeraciones, vórtices de energía electromagnética del interior de la Tierra, no vehículos. Max, respuestas hipercortas, porque ya nos pasamos. Ok. ¿Qué tan cierto es que el Papa Benedicto XVI fue obligado a renunciar al papado por diferencias en el Vaticano? Y no porque estaba mal de salud. Fue un golpe de Estado, efectivamente. Yo mantengo que en el castillo de San Ángelo, donde él se encuentra, está secuestrado por el actual Papa, que no es más que un terrorista jesuita, al cual harían bien los cardenales en echar al río Tíber o por lo menos derrocarlo. ¿Qué hubiese pasado con la humanidad si el enviado de Dios, el Hijo de Dios, no hubiera venido a la Tierra? ¿Cómo influiría en nuestras formas de vida? ¿Estaríamos peor o seguiríamos igual? No, yo creo que estaríamos muchísimo mejor. Quiero ver, se lucieron. A ver, voy a especificar por qué, porque alguien puede decir, es que este es enemigo personal de Cristo, como era Voltaire o algo así. No, es que es por esto. Haya sido lo que haya sido que Jesús pretendía, es un hecho que fracasó. Y les voy a explicar brevemente por qué. La religión de él, en ninguna de sus formas, sea la católica, la ortodoxa, la evangélica o todas las 15,000 sectas que hay ahora, no ha progresado en forma pacífica. Sí ha progresado y le ha llegado a dar su particular impronta el cristianismo a toda la civilización occidental, que hoy es universal moderna, pero a punta de bayoneta. Eso iba a decir que lejos de eso, el conocimiento de él lo manipularon. Sí. Entonces, claro, no es que le haya fracasado por su culpa. No, pero ya si vamos a ver el plano de los resultados, que es el único que a mí me interesa, no la hizo. Se montaron en el tren y lo encarrilaron a otro lado. Entonces, si alguien te toma el vehículo, vos fracasaste. Entonces, a lo que voy a lo siguiente. La arqueología y la antropología han comprobado que para la época de Cristo y posteriormente, inclusive aquí en América, que fue un lugar de civilizaciones que no supieron nada de él por milenios, hasta que llegaron los españoles, todo el pensamiento religioso iba evolucionando hacia lo que él enseñaba. Hay declaraciones parecidas a las bienaventuranzas en China, en la India, Lao Tzu, y esto lo he encontrado en un tratado católico reconocido, que fue un filósofo humano, meramente humano, que jamás pretendió ser hijo de Dios ni cosa parecida, y encontró que había que perdonar a los enemigos, y todavía tiene el dicho de 70 veces 7, y ese teólogo, que era un misionero jesuita, el padre de Teilhard de Chardin, dice, notabilísimo para una filosofía que no tuvo ningún contacto con la revelación judía. Okay. Esto quiere decir que el pensamiento humano iba hacia lo que Jesús enseñó, pero iba por medios pacíficos. Aquí en América ya existía monoteísmo sin sacrificio humano. Nezahualcóyotl, rey de Texcoco, lo había instaurado, y en Perú los incas ya lo tenían, sin sacrificio humano. Entonces siempre hubiéramos llegado al mismo pensamiento, pero sin una institución como la Iglesia que tiranizar a todos los pueblos, así que estaríamos mejor. Esta trata de ser lo más breve posible, Max. Veremos si podemos contestar un par más. Sobre los 3 días de oscuridad, pero desde el punto de vista científico. Aquí el tipo nos pregunta que supuestamente va a pasar en agosto. Vienen diciendo que va a pasar desde hace tiempo. Pero desde la visión científica, Max, porque hablaban de que íbamos a pasar por una parte del universo que cancelaba los fotones y por lo tanto entrábamos en oscuridad plena. ¿Ya la pasamos? Bueno, habría una salvedad nada más. Déjenme decirles que hay una estela maya en México, que no es de la que habíamos venido hablando para el 21-12-12, que es la estela de Comalcalco, particularmente notable porque es una estela maya que está en un sitio arqueológico tolteca, y la tolteca era una civilización enteramente diferente de la maya, y Nahua era la nación enemiga, pudiéramos decir. Quizá esa ciudad tenía población de ambas culturas y se van bien ahí porque era centro de comercio.
La estela de Comalcalco, recientemente descifrada hace unos 7 años, postula que el 17 de mayo que viene, o sea, el próximo mes, ¿verdad?, es cuando realmente tiene su fin el calendario maya, con una revisión que le hicieron los toltecas. Los toltecas eran considerados inclusive mejores matemáticos que los mayas. Entonces, si fuera cierto todo este plan de la profecía maya y toda la cuestión, pues todo lo que venían hablando los que nos metieron por el History Channel y Discovery, todavía podría pasar de mayo en adelante, pero bueno, ya está a la vuelta de la esquina, mejor lleguemos, ¿no? Ya lo vamos a descubrir. Max, quiero agradecerte tu tiempo, tu espacio, tu energía y tu visión, y compartir tu visión del universo con todos nosotros. Voy a leer esas preguntas, pero las vamos a contestar el próximo martes. Pero puedo contestar siquiera la más breve y sencillita al final. No, son interesantes, no doy abasto. Están muy interesantes, pero Max, nos vemos el próximo martes. ¿Ya no las vas a leer? No, cómo no, solo te estoy despidiendo porque con eso me despido. Ah, bueno, pero vas a leer las preguntas. Sí, Max, voy a leer las preguntas. A ver, esta te había gustado porque tiene bastante para platicar. Desde el punto de vista de una persona que está inmersa en el sistema, y pone entre paréntesis, el sistema de vida creado por los humanos, alguien que no pertenezca a ese sistema es un fracasado. Los extraterrestres lo que hacen es sacar del sistema a los contactados, pero no del sistema físico de las ciudades, sino del sistema autónomo e incontrolable que se crea en la mente, como producto de vivir inmerso en el sistema de vida humano. Ellos se comunican con la gente, por eso es importante sacar a la mente del sistema. Cuando se sale del sistema se entra a otro y al de ellos. Esto nos lo envía Lester, vamos a darte comentarios y lo leeremos. El que escribió eso es un filósofo. Y Miguel Ángel dice, tiene varias preguntas. Dordeli, entonces cuando nosotros, la gente común, la gente común, veremos con nuestros propios ojos y podríamos zamparle una patada a algún extraterrestre, broma, dice, porque solo se presentan a ciertas personas, porque dicen que para ser contactado tienes que estar en un nivel vibratorio alto, porque tienes tantos requisitos. Yo la verdad no creo en ovnis extraterrestres, creeré hasta que los vea en la calle físicamente y sin tanto misterio, y es por eso que el próximo programa vamos a continuar con la temática. Dice que eran 3 preguntas. No, dos. Okay. Y hablaremos acerca del perfil psicológico del contactado. Recordaremos por qué algunos sí, algunos no. Y la cómo categorización, porque hay ¿sí? una categoría. Solo una contrapregunta tipo Zen al final. Y si usted viera un extraterrestre en la calle que luce en todo como nosotros, ¿sabría que es un extraterrestre? Porque yo en mi vida, uno de mis mejores amigos es un mago pactado que tengo y que me consta que tiene poderes. Hizo nevar en La Palma, hizo nevar en Hawái en las fechas en que yo le señalé. Perdí $300 con él apostando. Y lo conocí durante 20 años y no sabía que era mago ni pactado. Puede que los haya visto y no sabría. Si realmente están bien disimulados, no andan con un letrerito que dice, yo soy E.T. Max, buen día para ti. Buenas noches, será. No, el día tiene 24 horas. Es cierto, sí. Bien. Damas y caballeros, hasta aquí llegamos con un episodio fantástico de Frecuencia Paranormal. Nos vemos el próximo martes para continuar con la misma temática. No, quedamos right. Okay. Sí, con la misma temática. Mi nombre es Luis Dordeli. Gracias por hacernos la radio número 1. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Y como dice el maestro Chamba Vázquez, gracias por ser la mejor audiencia que uno puede tener. Búsquenme en las redes sociales como Super Dordeli, unido doble L y al final.